Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo para seguir hablando de derivados. Bueno, la mayoría de ustedes me imagino que ya han tenido la oportunidad de seguir alguno de los webinars que hemos estado presentando. Esta es la tercera sesión no, la segunda sesión del mes. Todavía nos quedan por delante, además de la de hoy, otras tres más. Espero que sigamos avanzando en el proceso de aprendizaje del mundo de las opciones. Como siempre, vamos a dividir en tres partes la presentación. En la primera, bueno, vamos a entrar de lleno en, hoy un poco vamos a ver estrategias y cómo dibujarlas y algunos pequeños tips o algunas pequeñas, bueno, trucos o referencias para hacerles más fácil el entendimiento de cada una de las estrategias. Y posteriormente entraremos en algunos detalles de algún tipo de estrategia para ver los factores de riesgo que la componen y finalmente abriremos un turno de preguntas. Les ruego que independientemente, es decir, cualquier pregunta que les surja durante la presentación pueden escribirla y yo al final de la sesión, bueno, pues responderé todas y cada una de las preguntas que ustedes me propongan. Eh, para empezar, quiero contarles que he incluido una herramienta que yo creo que es bastante útil porque he hablado del modelo. Sobre todo, he intentado explicarles el significado de la volatilidad, pero el significado no literario, ¿no? Sino el significado matemático dentro de lo que son los derivados de la volatilidad, que creo que es una estrategia, que es una idea muy útil y que pueden aplicar sobre todo cuando estamos hablando de factores de riesgo y de control de riesgo. Esta nueva parte está abierta, la pueden ver dentro de directamente la página web, ¿vale? Y donde está exactamente en calculadora de opciones es la segunda parte, la calculadora de volatilidad, ¿no? En la parte de calculadora de opciones ya saben que es el documento o es la aplicación con la que yo suelo trabajar para explicarles toda la parte de los modelos de gestión, que está, bueno, está en venta, es decir, la pueden adquirir, es decir, y para los que asisten a mi seminario, bueno, pues tienen una oferta de 89 euros, 10 euros por debajo de lo que es el precio normal en esta etapa inicial de lanzamiento, ¿vale? Pero bueno, vayamos a la clave del concepto, ¿no? Bueno, no sé si todos los asistentes de hoy han tenido la oportunidad de ver lo que significa la volatilidad, pero les voy a explicar cómo funciona esta calculadora. Esta calculadora, que está en calculadora de volatilidad dentro de mi página web de 101futures.com, ¿vale? Tiene dos parámetros fundamentales. Lo primero que hacemos aquí es explicar qué significa la volatilidad. Y la volatilidad desde el punto de vista matemático, lo que nos define son los rangos de probabilidad de que determinados eventos pasen. Hay un documento que sí me parece interesante para comprender en toda su extensión y en el que no nos vamos a detener porque vamos a ver sobre todo la aplicación. Ese documento está en la base de clientes en miembros, que les llevo hasta ese documento para que lo vean. Y donde explicamos en dos artículos diferentes. Uno de ellos es Donald Trump y la volatilidad, que verán que el gráfico es prácticamente el mismo, ¿no? En este documento se explica cuál es el significado de la volatilidad en términos numéricos, que es lo que voy a explicar ahora. Hay un segundo documento que creo que es este, efectivamente, que hago una explicación de lo que significa la volatilidad, ¿vale? Para ponerles un ejemplo, y ahora lo vamos a ver en el caso práctico, ¿no? Es decir, supongamos que tenemos una volatilidad, en este ejemplo que ponemos aquí, del 24%. La volatilidad siempre se mide en términos porcentuales, con lo cual cuando decimos una volatilidad del 24% queremos decir una volatilidad en un número real de 0.24. Lo dividimos por la raíz cuadrada de 252
Y eso nos da un número, en este caso nos da un 0,015, que es el equivalente a un 1,51%. Cuando estamos dividiendo por la raíz cuadrada de 252, lo que nos estamos diciendo es cuál es la probabilidad que con una desviación típica el mercado se mueva mañana, es decir, en determinados rangos. Aquí hemos puesto un ejemplo que si el mercado está a 3.054 y multiplicamos por 1 más 1,51%, nos daría un nivel máximo de probabilidad de movimiento del mercado hasta el nivel 3.100, y si el mercado bajase, porque la volatilidad es simétrica, es decir, es lo que se llama log normal, ¿no? Tal como por definición, que es la desviación típica, si multiplicamos por 1 menos 1,51, sería 3.008. Lo que nos está diciendo es que el mercado tiene una probabilidad del 68% de que se mueva una desviación típica, es decir, entre más o menos 1,51% mañana. Esa misma extrapolación desde el punto de vista, por definición, podemos decir, bueno, a mí me interesa saber qué es lo que va a hacer en las próximas 10 sesiones, que serían 2 semanas, ¿no? Entonces, esa misma operación sería dividir la volatilidad por la raíz de 252 y multiplicamos por la raíz del número de días que queremos calcular la volatilidad. Y eso nos daría 0,24 dividido entre 15,87 por 3,16, que sería 0,048, perdón, 0,0478, un 4,78%. Es decir, si el mercado tiene una volatilidad del 24%, nos está diciendo que se puede mover con un 68% de probabilidad, más o menos 4,78%. Lo que estamos haciendo con eso, volvemos otra vez a calculadora de volatilidad, lo que estamos haciendo con eso es de alguna manera acotar los márgenes de riesgo. Es decir, no estamos utilizando ningún modelo de medias móviles, ni de estocásticos, ni nada. Simplemente lo que estamos calculando, es decir, cuál es la probabilidad que tengo de que si yo vendo una determinada opción o la compro, es decir, el mercado se mueva con determinadas características, ¿vale? Si nos vamos a la página para poneros un ejemplo práctico, nos vamos a la página de eBroker, a la página web, ¿no? Y nos vamos al subyacente Eurostoxx y vemos que el subyacente está en 3.558, es decir, el precio medio del subyacente teórico es 3.558.5 y la volatilidad es del 13,17. Una vez el mercado cerrado. Estamos viendo posiciones de mercado cerrado, ¿vale? Entonces, si decimos que... Perdón, que me he saltado de página. Aquí. Vale. Si nos vamos aquí y decimos, bueno, el mercado podemos tocar esta 3.558 y la volatilidad es 13,17. Esto tendrán que meterle el porcentaje porque si no les dará error, ¿vale? Y automáticamente nos calcula, es decir, con un 68% de probabilidad y con un 95% de probabilidad. Ahora les explico lo que quiere decir el 95 y el 68, ¿no? Pero en principio lo que decimos, esta sería la volatilidad implícita y este sería el precio del mercado, ¿no? Es decir, sería una sigma, en términos matemáticos, una desviación típica, ¿no? Entonces nos dice que un día el mercado se moverá un 0,8%, siempre en sentido positivo y negativo, por esa misma razón salen aquí más 30 puntos, menos 30 puntos, y nos da los límites superiores y límites inferiores, donde el mercado razonablemente se tiene que mover entre esos márgenes, pero entre esos márgenes se va a mover con un 68% de probabilidad. Les recuerdo que lean ese artículo de Donald Trump y la probabilidad, porque eso no significa que el mercado no se pueda salir de esos márgenes y en la sesión de mañana, en lugar de estar a 3.588, se vaya a 3.600 y en lugar de bajar a 3.528, puede bajarse más de 30 puntos y bajarse al 3.500. Eso es posible. Pero lo que sí sabemos es que la información que nos dice que cuando la volatilidad implícita es del 13,17 y el dato de volatilidad siempre está anualizado,
al dividirlo por la raíz cuadrada de 252 nos daría ese 0,8 y nos estaría diciendo que el límite se va a mover mañana más menos 30 puntos con un 68% de probabilidad. Si extrapolamos eso a 5 sesiones, el número de puntos que se moverá, el porcentaje va a ser un 1,9% y el mercado se moverá más menos 66 puntos. Si extrapolamos a 10 sesiones con un 13,17% de probabilidad, el mercado se moverá un 2,62%, más menos 2,62%, entre 3.651 y 3.465, que sería 93 puntos por arriba y 93 puntos por abajo. Si lo extrapolamos a 22 días, serían 138 puntos contra menos 138 y 469 contra menos 469. Eso es la probabilidad, es decir, cuando el mercado está con una volatilidad del 13-17%, es decir, la información que nos está dando es que está con esa volatilidad porque dice que la desviación típica, utilizando datos del pasado, obviamente, es decir, se va a mover con un 68% de probabilidad entre, en este caso, entre más 13 y menos 13,2%, ¿vale? Cuando hablamos de un 68% de probabilidad, y no nos vamos a meter en los detalles matemáticos de la parte del concepto, aunque si alguno está interesado, es decir, bueno, solo tiene que escribirme un email y yo le dirigiré, es decir, hacia dónde tiene que ir para poder entenderlo en toda su extensión, pero lo que viene a decir esto es que esta es la distribución log normal de la volatilidad, ¿vale? Es decir, este dato, esta figura que veis aquí no es otra cosa que una campana de Gauss. Una desviación típica quiere decir que se mueve con un 68% de probabilidad. Dos desviaciones típicas serían un 95% y tres desviaciones típicas serían 99%. Es decir, si lo extrapolamos y queremos cubrir nuestra posición en un momento determinado, lo que nos da una información de 2 sigma es que con un 95% de probabilidad, cuando el mercado está a 13,17 de volatilidad y el precio es 3.558, a un día se va a mover un 1,7%. Es decir, más menos 59 puntos. A 5 días, un 3,7%, más menos 3,7%, que sería más 132 puntos menos 132 puntos. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, esto hace que esta herramienta para todos aquellos que hagan opciones y que estén pensando en ese concepto que yo en alguna ocasión he explicado, que es el concepto de call cubierta, bueno, pues pueden de aquí sacar esa información sin necesidad de hacer una hoja Excel donde tengan que hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Me parece que simplemente es un elemento muy interesante a analizar y que podremos analizar más adelante, pero que hoy no toca. Hoy tocan otro tipo de cuestiones, ¿vale? Bueno, pues una vez dicho eso, nos vamos a lo que yo creo que es la parte más interesante, que es ver un poco lo que significan las opciones basados en nuestra hoja de cálculo y graph que tenemos aquí y que es la calculadora que está en la venta. La verdad es que, bueno, podríamos pasar uno por uno todas las pestañas, pero nos vamos a concentrar hoy en los temas de estrategias. Hay algo que es muy interesante, hay dos aspectos muy interesantes que me parecen muy importante que ustedes vean, ¿no? Y que he repetido en diferentes ocasiones, ¿no? Por un lado sería la parte del concepto de sensibilidades, ¿no? En este cuadro, que también lo pueden ver en la página web, lo que básicamente ven es cuál es el comportamiento de las 4 variables fundamentales. Habría una quinta, que es la Rho, pero dejémoslo en delta, gamma, teta y vega. Vale, entonces aquí, cada vez que compran una opción call, ven un signo. Es el signo positivo para la delta, para la gamma, para la teta y para la teta negativo y para la vega positivo. Lo que quiere decir básicamente es que cuando es un call comprado, es decir, y una opción call, si recuerdan, es algo así, ¿vale? Es decir, tiene una delta positiva, una teta negativa, porque es una opción comprada, una vega positiva y una gamma positiva, que es lo que nos sale en nuestro cuadro de signos, ¿no? De tal manera que con esto, es decir,
quedarse con las ideas. ¿Qué es lo que pasa cuando compro una call? ¿Qué delta tengo? Es direccional y esa dirección hace que sea positiva. ¿Qué pasa cuando compro una put? Una put es direccional en sentido contrario, es bajista, por eso tiene una delta negativa. La bajada del mercado apoya y beneficia la posición. ¿Qué le pasa a la gamma? La variable de riesgo, que realmente en definitiva lo que hace es controlar, probablemente, es decir, bueno, controlar entre comillas, y digo esto entre comillas porque ya se lo explicaré en su momento, ¿no? El significado, realmente la variable de riesgo del apalancamiento, ¿no? La teta, cuando compran opciones, saben que cada día que pasa pierden un poco de valor de esa opción. Y cuando la venden lo que hacen es que cada día que pasa ingresan un poco del valor de esa opción. Y finalmente la vega, es decir, una vega positiva significa que una subida de la volatilidad beneficia la posición y una bajada de la volatilidad en el caso de opciones vendidas, tanto calls como puts, perjudican a la posición. ¿Vale? Bueno, una vez visto este cuadro, que necesito que ustedes vean y que lo tengan cerca cuando estén trabajando con hojas de cálculo, cuando estén trabajando con su posición, ¿no? Es decir, nos puede servir muy interesante para que veamos este cuadro. Este cuadro sería un poco lo que son las estrategias más básicas, ¿vale? Es decir, estas estrategias básicas, más básicas, que están en la página web, en la parte del libro de opciones hay dos pestañas muy interesantes que tienen que ver. Por un lado, estrategias, que es sobre lo que vamos a trabajar hoy. ¿Vale? Donde pueden ver cómo se puede formar cada estrategia. Con la calculadora es muy fácil y ahora lo vamos a poder ver. Y tienen otra parte que es la clasificación. Entonces, esto es interesante, conocer la clasificación para que de alguna manera cuando estén aplicando lo que es un bull spread o lo que es un bear spread o un spread alcista o bajista, ¿no? Pues como aquí se especifica, lo que se llama una clasificación general de lo que son los vertical spreads que estamos utilizando, bueno, en el caso del bull spread, bien calls o puts, compradas o vendidas, los ratio spreads, los back spreads, donde estamos utilizando, es decir, somos de alguna manera, compramos y vendemos opciones, es decir, pero compramos más igual de un lado que de otro o más de un lado que de otro. No somos neutrales, es decir, buscamos dirección, ¿vale? Después de eso serían las estrategias que generan un ingreso, como sería la call cubierta, la venta de call, la venta de opciones, el bull spread, un bull put spread, un bear call spread, es decir, qué es lo que vamos un poco a ver ahora. Las estrategias de volatilidad, que son donde la volatilidad realmente tiene una incidencia bastante importante en el comportamiento de la estrategia. Las estrategias laterales, donde nos está diciendo, bueno, si el mercado no se mueve mucho, cuáles son las mejores estrategias posibles, ¿vale? Y las estrategias sintéticas, que es el collar, la call sintética, post-sintética, futuro sintético. Eso tiene que ver con los conceptos de put call parity, ¿vale? Bueno, una vez visto esto, y si nos vamos a la hoja de cálculo, yo quiero hacer hoy un poco un repaso, ¿no? Hemos tomado una referencia, el Eurostoxx a 3.750, tenemos 4 vencimientos de junio, de julio, de agosto y de septiembre, ¿vale? No está tocado en toda su extensión, verán que está aquí marcada la volatilidad para calls y puts de cada uno de los vencimientos, el tipo de interés, menos 0,4, es decir, como esto es un modelo, digamos, de aprendizaje, aquí realmente deberíamos poner también menos 0,25, vamos a poner menos 0,13, menos, porque los tipos de interés son negativos ahora mismo, menos 0,12, ¿vale? Para tener un poco y poder calcular más o menos de reales. No he puesto dividendos porque los dividendos hay que descontar la base de dividendos que pagan en cada vencimiento. Obviamente los vencimientos que yo he puesto son 20 de junio, 20 de julio, y realmente hay que poner el tercer viernes de cada mes, pero bueno, lo que estamos tratando es de conocer y aprender con opciones, no tanto la pulcritud de hacer un tema de valoración, que también está esta hoja preparada para poderlo hacer, ¿vale? Bueno, entonces, si compramos una call, vamos a suponer el mercado está a 3.550, vamos a dejar 100 puntos por abajo, vamos a comprar la call 3.450 del segundo vencimiento, que sería vencimiento de julio, y vamos a vender, apretamos la pestaña, nos vamos a la zona negativa y decimos, vamos a vender un contrato de el vencimiento de julio, el segundo vencimiento de la call 3.650.
Sabemos que el precio de la primera opción es 128,30, por lo que tendríamos que pagar, y ingresaríamos 18,96 puntos por vender la call 2.650 el segundo vencimiento. ¿Qué significa eso? Y es fácil verlo. Si veis la diferencia entre 128 y 18 cuando compramos una y vendemos otra, está hablando de 109 puntos, ¿vale? La diferencia real que tenemos entre strikes, si restamos, y permitidme que voy a hacer aquí el cálculo, entre 3.650 y 3.450, estamos hablando de 200 puntos. Normalmente cuando dejamos el strike, digamos el precio subyacente en medio de dos strikes, es decir, el precio que vamos a pagar siempre pasa a ser aproximadamente la mitad. Si moviésemos un poquito, decir, no, yo quiero comprarla a 3.475, que obviamente al acercarme más cerca del dinero será más barata, estaríamos pagando 109 y estaríamos siguiendo ingresando 18, con lo cual estaríamos hablando que el precio de una estrategia por 175 puntos de beneficio sería 90,28. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el máximo beneficio posible lo estaría marcando esta línea en la referencia del vencimiento y la máxima pérdida lo estaría marcando esta línea. Las líneas intermedias, como ustedes saben, o como ya he explicado en diferentes ocasiones, realmente es la curva del valor teórico de la opción. Por decirlo de alguna manera, esta curva que está marcada aquí, si bajamos, ven que se refiere al 13 de junio. Es decir, hoy, con estas condiciones de volatilidad que hemos aplicado, si el mercado se hubiese movido, por ejemplo, a 2.925, la opción por la que estamos pagando 109 puntos tendría un valor de 87,47. Esto suponiendo obviamente que la volatilidad en ese momento, es decir, en este caso de la segunda opción, ¿vale? Fuese, en este caso es la opción del vencimiento 2, como es la call, sería esta. Sería una volatilidad del 29,17%. Teniendo en cuenta que la volatilidad at the money sería de un 13,9%. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que es que la volatilidad se mueve en la curva. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tipo de derivadas, pero sí vamos a ver un efecto de lo que habíamos hablado de la Vega. Fíjense en este detalle. Vega 0,4668 y vean este precio aquí, 90, y vamos a hacer una cosa, vamos a copiar ese valor y lo vamos a poner aquí en forma de valor. Bueno, es que están fusionadas, vamos a poner aquí menos 90,28. Vale, perfecto. Bien, ese es el precio. Vamos a ver qué pasa en el escenario en el que estamos ahora mismo, ¿vale? Para ver el efecto del cambio del escenario, ¿no? Si tocamos la volatilidad, ¿vale? Tenemos una Vega, perdón, aquí, del 0,4664, ¿vale? Vamos a subirle, estamos en el segundo vencimiento, estamos trabajando con el segundo vencimiento, por eso tocamos la volatilidad. Vamos a suponer que la volatilidad subiese hoy, por cualquier escenario, 5 puntos, ¿vale? Fíjense el efecto de la curva. Automáticamente lo que se nos ha aplanado es la posición de las curvas intermedias antes del vencimiento, ¿vale? ¿Qué ocurriría? Pero sin embargo, el precio neto apenas se ha movido. Estábamos hablando de 9,28 y estamos hablando aquí de 91,83, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, de alguna manera, es decir, que si volvamos a poner otra vez aquí 0, ¿no? El precio de la estrategia, es decir, en definitiva, no se va a mover tanto, es decir, en un call spread por un movimiento de volatilidad. ¿Por qué? Porque tenemos una serie call comprada y una serie de call vendida, ¿vale? Con lo cual el efecto de la volatilidad no es tan importante. Si se fijan un poco en el strike, 3,475 y 3,650, ven que por un lado estamos pagando una Vega de 3,99 cuando estamos comprando la volatilidad y estamos vendiendo una Vega de 3,52. Ese es el resultado neto que tenemos aquí en el 0,46. Con lo cual, realmente, un movimiento de la volatilidad
en el corto plazo no es tan significativo. Perdón, estoy aquí en el tercero, este no es lo que quiero tocar. Aquí, en el segundo vencimiento. Si bajamos la volatilidad, vemos que son más asintóticas, que la posición es mucho más asintótica, es decir, en el caso de que estemos en la zona beneficiosa nos vendrá muy bien la bajada de volatilidad, pero nos perjudicará la bajada de volatilidad en el caso de que el mercado baje. ¿Vale? Con lo cual, digamos, estamos viendo un poco el perfil de riesgo de la neutralidad de esta posición en términos globales. ¿Vale? Bien, cuando queremos hacer estrategias que sean, digamos, más agresivas, ¿no? En el sentido de decir, yo creo que el mercado, vamos a pensar, estamos hablando de un call spread, que el mercado va a subir, ¿vale? Pero no estoy seguro y no quiero pagar 109 puntos. Entonces decimos, bueno, como el mercado está a 3.550, este tipo de estrategia me parece muy interesante. Luego les explicaré, digamos, resultados sistemáticos de la aplicación sistemática de este tipo de operaciones, ¿no? Es decir, que en un mercado ciego, si ponemos aquí que el strike que vamos a comprar es el 3.550, y vamos a darle un margen en la 3.650. Es decir, vamos a ponerle un 3.700. ¿Qué estamos haciendo ahí? Ahí estamos haciendo, como ven, el pago intrínseco de la prima es mucho menor, ¿vale? Es decir, estamos pagando 50 cuando nuestro máximo beneficio son entre 3.550 y 3.700 son 150 puntos. Realmente lo que estamos jugándonos, ven aquí el número, el 100, ¿no? Lo que nos estamos jugando es 1 a 2, ¿no? Es decir, pagamos 50 máximo riesgo, 50 puntos de prima, que sería por un contrato multiplicado por 10, serían 50 euros, perdón, 500 euros, ¿vale? La primereta son 51,66, hay que multiplicar por 10, serían 516 euros lo que nos costaría comprar esa estrategia, ¿vale? En estos escenarios, ¿no? Y el máximo beneficio serían 100 puntos, que serían los 150 puntos que hay entre los dos strikes, entre 3.700 y 3.550, menos la prima que estamos pagando, ¿vale? Si nuestra posición es invertida, es decir, podemos hacer lo mismo con puts. Obviamente estamos comprando, ven que no ha cambiado la figura, porque estamos comprando la put 3.550 y vendiendo la 3.700. Fíjense que aquí cambia el panorama. Aquí pagamos 60 e ingresamos 158, con lo cual, de entrada, cuando estamos pagando la estrategia, nos están ingresando 98 puntos. Esos 98 puntos que nos están ingresando es el máximo beneficio que podemos tener por la ejecución de la estrategia. Pero veis que en realidad el perfil de riesgo no ha variado en absoluto, ¿no? Si a la diferencia de 150 puntos que tenemos le restamos los 98.19 que estaríamos ingresando y que nos están poniendo en nuestra cuenta, serían 51,18, ¿vale? Perdón, 51,81, que es bastante idéntico a lo que habíamos visto antes de la call. No hemos tocado los strikes, solamente hemos tocado, es decir, si son calls o puts. 51,66, 51,81. ¿Eh? Es decir, nos daría igual hacer cualquiera de las estrategias con calls y con puts. Obviamente, los premiums serían diferentes y el modelo de el cash flow, es decir, lo que nosotros estaríamos ingresando en cuenta, estaríamos pagando, sería diferente. Obviamente, cuando pagan una prima en un call spread, su máximo riesgo es ese, con lo cual hay que depositar garantías. ¿Qué pasaría si hubiese hecho la operación con puts y si hubiese ingresado dinero? Bueno, pues que entonces sí habría que depositar garantías, ¿vale? Bueno, podríamos meternos mucho más en profundidad con este tipo de estrategias, incluso con la idea de decir, oye, quiero poder comprar todavía más para decir, sí, realmente creo que el mercado va a ser muy alcista, pero no estoy seguro y quiero financiar una parte de la subida, ¿vale? Es decir, podría comprar la 3.600. En este caso, el perfil de riesgo estaríamos pagando 27 puntos frente a los 100 puntos que hay de diferencia de strikes. Con lo cual, aquí, es decir, lo que estaríamos haciendo es, si a los 100
puntos máximo beneficio le restamos los 27,36, nos diría que el máximo beneficio, bueno, sale aquí, ha salido, ok, entonces, ahí está, más decimales, ¿vale? Sería 127,4, ¿vale? No puede ser menos porque no puede ser, no se puede ganar más de lo máximo, ¿no? Serían 72 puntos, ¿no? Ahí estaríamos jugando 1 a 3. Máximo riesgo 27, máximo beneficio 100 menos los 27 que hemos pagado, que serían 72,6, ¿vale? Bueno, una vez que hemos dicho, que hemos visto un poco este tipo de estrategias, que vemos que son muy neutrales a efectos de volatilidad, a efecto de, es decir, incluso de paso del tiempo, porque no se mueve mucho, bueno, es una estrategia muy simple. Pero les voy a enseñar una cosa. Esto es uno de los... Les voy a enseñar una cosa. ¿Dónde? No. Yo tengo aquí varias simulaciones de sistematización de estrategias, ¿vale? Y en una de ellas, bueno, vamos a meter solamente lo que es un put spread. Les voy a contar cómo está realizado este put spread, ¿vale? En este simulador, ¿vale? En este simulador lo que hace es lo siguiente. Lo que hace es comprar cada primer día de cada mes un put spread. Es decir, se compra, si nos vamos aquí, estaríamos hablando, este sería el 2 de enero del 2017, ¿vale? Primer día de cada mes, la primera sesión, se ha comprado la call, en este caso, bueno, es que este es un put spread, discúlpeme, pero este es un put spread, es hacia la izquierda, ¿no? Se ha comprado la put 3300 y se ha vendido la put 3225, ¿vale? Y les cuento un poco el spread. El spread está basado, el spread que se elige está basado en lo que aquí les cuento de los rangos de probabilidad. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de, con la volatilidad que tenemos ahora, que el mercado se mueva en determinados márgenes o límites? Bueno, pues sería algo parecido a esto, ¿no? Es decir, si el mercado esperamos que en los próximos 22 días se mueva un 3,5%, voy a comprar una call, una put, en este caso at the money, y voy a vender la put fuera del dinero con un diferencial de 3,5%. Esto es una de las utilidades que nosotros podemos aplicar en... Perdón. Tengo muchas hojas abiertas y a veces... Perdón, está calculando y entonces vamos a poner... Discúlpenme porque voy a apagar esto. Quizás haya... Don't save. Bien. Esos criterios están calculados, bueno, en esta referencia, si ven ahí la fórmula, se redondea por, bueno, ahí está la raíz cuadrada. Bueno, en este caso se utiliza una metodología simplificada, ¿no? Por raíz cuadrada de 52, pero bueno, lo importante es que vean un poco el espíritu. En realidad, al final, no están, o sea, la gran diferencia de rentabilidad no está en la elección del strike, sino en la sistematización del modelo, ¿vale? Y cada mes, es decir, normalmente esa decisión de, en este caso, vámonos a cualquier año intermedio aquí, ¿no? El 2 de enero del 2004, es decir, se compró la put 2.850 y se vendió la put 2.750. Se pagaron 60,99 puntos por la put 2.850 y se vendió a 30,7 puntos esa estrategia. Cuando llega, lo que se hacen es solapar las estrategias, es decir, cuando llega el primer día del mes se cierra la posición anterior, que en este caso
es decir, era la 2800, 2700, sí, voy a marcarlo aquí con otro color para que lo puedan ver, ¿no? Cuya valoración era 18 y 22, con eso se obtuvo una pérdida que significa que ese día perdimos 10,35 puntos, ¿vale? Es decir, esto es la pérdida, en esta columna estarían las pérdidas diarias, ¿no? Se hace la operación por el mes completo y se cierra el 1 de marzo del 2004. Y se va a hacer la misma operación, independiente de dónde esté el mercado. Es decir, se compra un put y se vende otro put. Obviamente, es decir, esta operación es ciega, es decir, no estamos evaluando si el mercado va a subir o va a bajar o va a hacer lo que sea. Lo único que hacemos es comprar un put spread sistemáticamente todos los primeros días de cada mes y lo cerramos independientemente de las condiciones el primer día del mes siguiente que abrimos el siguiente. Y esto está hecho a lo largo de los 18 años. Entonces, fíjense, es decir, en los resultados, ¿vale? Es decir, déjenme que les explique aquí, que verán que aparece 0, 0 futuros, 0 puts, 0 calls, 0 put spreads out of the money, 0 mariposas. Bueno, en este caso, esto es una combinación de estrategias, ¿vale? Y veamos los resultados. Simplemente vamos a ver los resultados para ver el riesgo que estamos asumiendo, ¿vale? De entrada, el performance, o sea, la rentabilidad de este modelo ha sido un 45,7, que es una rentabilidad muy baja, es un 2% anual, ¿no? Cuando se hace un ROR, ¿no? Es casi un bono, pero también es verdad que la volatilidad que tiene el modelo es muy baja, es un 6,14 frente a 19 del mercado. También es cierto que el mercado en este mismo periodo ha perdido un 12%, ¿vale? Y esas son las rentabilidades, digamos, del modelo año a año. Es decir, a veces es positivo, a veces es negativo, pero lo cierto está en que puede tener los años extremadamente bajistas, es decir, los resultados son muy buenos, los años extremadamente alcistas tienen que ser los resultados malos porque estamos digamos, estamos comprando un put spread, o sea, lo que estamos haciendo, porque no quiero crear confusiones, ¿no? Es comprando en este caso, vamos a ver, puts. El modelo lo que hace es esto, para no saltarme las reglas del... Vamos a poner compra 1 y vende 1. Hacemos la at the money, una 3.550 y vamos a vender pues una 3.400. Ahora va a cambiar. Está calculando. Ahí está, ¿vale? Más o menos esta es la estrategia que hacemos sistemáticamente todos los meses, ¿vale? Esta estrategia en sí mismo, o sea, de una manera aislada, ¿no? Lo que está diciendo es, cuando tengan una percepción bajista del mercado, ¿vale? Tanto los put spreads como los call spreads son interesantes. Son interesantes primero porque son bastante neutrales en volatilidad, ¿vale? En vega, ¿vale? Y es un modelo direccional, con lo cual si aciertan o si realmente están estimando, es decir, en la dirección adecuada, los resultados van a ser muy interesantes. Sin embargo, los costes, aquí estaríamos ahorrando, por decirlo de alguna manera, una parte importante de los costes. ¿Qué es lo que tiene que ver con esto? Es decir, muchas veces somos tremendamente bajistas pensando que las cosas van a valer cero y compramos opciones secas. Y la pregunta es ¿para qué? ¿Vale? Salvo que compremos opciones muy, muy in the money, porque somos direccionales, o muy, muy out of the money, para cubrir un riesgo de gamma y para tomar ventaja de lo altamente improbable, lo normal o tal como en términos de percepción de riesgo, es interesante comprar una pata y vender otra, ¿vale? Lo interesante también de esto es, vamos a ver un ejemplo de un put spread, es decir, un ratio put spread, ¿vale? Si esperamos que el mercado sea bajista, o sea, sea bajista pero no tanto y se quede, es decir, en un margen determinado de movimientos, podríamos tener esta figura.
A mí me gusta ver siempre las cosas desde el lado de la izquierda, es decir, los riesgos que uno está asumiendo cuando está tomando una posición de este estilo, ¿vale? Y cuando uno está tomando una posición de ese estilo, es decir, aquí sí es importante la vega, porque fíjense dónde nos hemos ido. Nos hemos ido a una vega negativa de un 1.6, cuando estamos en este caso, pagando 22 puntos. ¿Qué ocurriría? Obviamente, ¿qué pasaría si el mercado bajase? Bueno, si el mercado bajase, lo más normal, lo que dice de alguna manera la percepción de riesgo del mercado es que la volatilidad subiría, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría? Y tenemos vega negativa. ¿Qué pasaría si la volatilidad subiese 5 puntos? Es decir, pasase del 13 al 18, que podría ser, ¿no? Fíjense que está moviendo el riesgo hacia abajo, es decir, y vamos a poner aquí, es decir, ¿qué es lo que nos pasaría en los últimos 5 días? Si ponemos en 3 días 5, ¿vale? Perdón, 5 no, tenemos que poner 32, es decir, a 5 días de vencimiento. 32. Ven esa curva, ¿vale? Lo que quiere decir es que según se aproxima la fecha, si ponemos aquí 33, según se aproxima la fecha de vencimiento se va haciendo más asintótica, ¿vale? Pero en todo el periodo que nos queda por vivir, una subida de la volatilidad, vamos a poner 7. A mí me interesa, es decir, quiero que vean un poco el efecto, ¿no? Ven cómo baja hacia abajo. Bueno, eso se puede ver aquí, ¿eh? Sí, se puede ver aquí el perfil de riesgo, ¿no? De la rentabilidad, ¿no? Ven cómo aquí o incluso, sí, aquí. En esta parte que sería el día el día 16 de julio, que sería la curva esa, ¿no? Nos estaría diciendo aquí el perfil de la pérdida, el beneficio pérdida que tendríamos en cada nivel de subyacente, ¿no? Es decir, cuando el mercado estuviese este día vamos a poner la línea verde, ¿vale? Esta línea verde, ¿no? La línea verde, que es una fecha intermedia, ¿no? La fecha intermedia es el 25 de junio, ¿no? Es decir, si el mercado bajase a 3.250 se perderían 63 puntos, si bajase a 3.350 se perderían solo 8. Bueno, este es un poco el perfil, digamos, de riesgo de esta estrategia, pero tiene un efecto importante que tiene Vega. Vamos a... Y fíjense, según he subido la Vega, si en lugar de subirla la bajo, lo cual es improbable, porque si el mercado es bajista, es decir, ven que es mucho más asintótica, es decir, nos vendría bien, como tenemos Vega negativa, es decir, nos vendría bien la bajada de volatilidad, ¿vale? Vamos a hacer la operación contraria. En lugar de... Vamos a hacer con calls. Vamos a comprar una call y vamos a vender 2 calls. Bien, lo están viendo aquí, ¿no? Bueno, obviamente vamos a poner el 3.550. Y vamos a poner el 3.700. Lo que estamos diciendo aquí, es decir, que estaríamos pagando 37 puntos, obviamente estaríamos ingresando muy poco por la 3.700, porque la curva de volatilidad es muy baja, ¿vale? Pongámosle 0 para no, mejor para partir, ese es el punto de partida, ¿no? Cuando utilicen esa estrategia siempre partan de 0, ¿no? Es decir, bueno, pues tendríamos, digamos, estas diferentes curvas y aquí sí volveríamos a ver otra vez que si subimos la volatilidad, bajaría las curvas. Pero ¿qué es lo que pasaría si el mercado subiese? Pues lo normal es que la volatilidad baje. Obviamente, claro, ahora está tan baja que es difícil que baje mucho más, pero puede bajar, ¿vale? Vamos a suponerle que baja 3 puntos, ¿no? Que nos vamos a niveles de 10 en la volatilidad, ¿no? Bueno, le vendría fenomenal a la estrategia, porque incrementaría enormemente el perfil de riesgo y todas estas curvas las estarían viendo, digamos, las pueden ver aquí en esta línea, ¿no? De cuántos puntos, cuánto es la pérdida de ganancia. Estos en puntos y esta zona de aquí nos estaría diciendo en términos de euros, ¿no? Básicamente multiplicando por 10 el número de contratos que hacemos, ¿vale? Bueno, es decir, con la calculadora, bueno, es decir, pueden ver si nos vamos aquí a la parte de opciones, aquí en el tema de clientes, perdón, no,
Academia, libro de opciones. Bueno, aquí tienen todas las estrategias posibles, ¿no? Es decir, aquí hemos hecho básicamente lo que hemos hecho ha sido ese tipo de estrategia, ¿no? El call ratio spread, ¿eh? Que es compra una cola por 2 ventas de la call B, es decir, compramos la primera call y vendemos la segunda call, ¿vale? Esto es interesante que puedan hacerlo, sobre todo para que se vayan familiarizando con cada una de las estrategias, ¿no? Bueno, ni qué decir tiene que hay una aplicación muy interesante, ¿no? Es decir, en base, que me la había dejado un poco en el tintero, en base a la calculadora, ¿no? Porque esto sirve para calls y puts, ¿no? El próximo día hay que tener cuidado con esto. Les voy a explicar un poco unos detalles de la aplicación esa. Pero eso sí igual para call que puts, porque me dicen los puntos de por arriba y los puntos de por abajo, ¿no? Con lo cual siempre es interesante, y para este ejemplo, supongamos a 10 días, ¿no? Bueno, podríamos vender con 84 puntos por arriba y por abajo, podríamos vender, por ejemplo, siendo más generosos, 100 puntos, ¿no? Realmente, es decir, vender, sí, para hacer straddles, bueno, strangles, ¿no? Vamos a vender menos una. Hemos dicho con 100 puntos por debajo, la 3450, porque no tenemos 3450. ¿eh? Y vamos a vender la put. $3.650. Bueno, pues este sería, digamos, el perfil de riesgo de esta estrategia, ¿vale? En el segundo vencimiento, es decir, vamos a aumentarla, ¿vale? Bueno, para verla mejor, bueno, perdón, déjenme, aquí tiene que haber 0, ¿eh? ¿Vale? Este sería el perfil de riesgo de la estrategia, pero lo que estamos utilizando aquí es el criterio de riesgo un poco que habíamos evaluado. Habíamos evaluado que eran más o menos 80 puntos, decimos, bueno, podrían ser 75, porque dejar 75 puntos por abajo y 75 puntos por encima, con lo cual sería el 3, en lugar del 3,450, el 3,475, y en lugar de el 3,650, dejar el 3,625. Y ese sería el perfil de riesgo que ven, que en los dos casos se ingresarían con un máximo beneficio de 211 puntos. ¿Qué es lo que haría esto? Obviamente, esos 211 puntos suman a la derecha y a la izquierda, es decir, que cuando nos vamos aquí con el mercado a 3.550, en el momento del vencimiento, ven que el break-even está más o menos en el nivel del 3.400, ¿vale? Que tiene, si lo aumentamos, ¿no? Estaríamos hablando, estamos a 3.550, ¿vale? Y el break-even estaría más o menos en el nivel del 3.425, ¿vale? Que eso tiene que ver con la prima que estamos ingresando por la call y la put, ¿no? Que donde aquí estamos evaluando el perfil de riesgo en los diferentes tramos de vencimiento, ¿no? Obviamente el 3.450, es decir, los puntos que tenemos de diferencia, ¿no? Es decir, estaríamos en el 3.450, bueno, el 3.475 sería nuestro máximo beneficio, ¿vale? Y a partir de ahí tendríamos una curva que bajaría hasta el, bueno, 3.425. Aquí se ve mejor aquí. 25 en el fecha de vencimiento, que es el 20 de julio. Estaría aquí. 3.300, 3.400, entre 3.400 y 3.425, ¿vale? Igual en el lado de la derecha. En el lado de la derecha, a partir del
3.700, 3.675, 13.700, ¿no? Como veis es bastante simétrico, ¿no? Y en todo este tramo, pues, tendríamos resultados positivos, ¿vale? Pero bueno, esta es buena idea, es decir, mucha gente obviamente hay una cosa que es importante, ¿cuál es el riesgo de esto? El riesgo de esto es una subida de la volatilidad, es decir, puede destrozar en un momento determinado la posición, ¿no? Es decir, asumir este tipo de estrategias hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pueden ocasionar, si estás ganando durante 3 o 4 meses o durante X tiempo, pero por lo menos utilizando este criterio y haciéndola, digamos, para 10 sesiones, que es un poco lo que nos estábamos planteando, lo que estamos diciendo es que dentro de 10 sesiones no alarguemos el riesgo. Esa estrategia está preparada para que con un 68% de probabilidad el mercado se va a mover entre 3.584 y 3.416, con un 68% de probabilidad, ¿vale? Es decir, para 10 días, con lo cual dentro de 10 días, es decir, mi plan, mi estrategia es que cierro esa posición, independientemente del beneficio que tenga, porque está diseñada para eso. Y en ese momento la volatilidad será diferente. Hoy no vamos a entrar en los criterios de evaluación de volatilidad, pero hay una hoja de cálculo, creo que la enseñé hace un par de webinars, ¿no? Donde explicaba cuáles eran los factores de riesgo que había que considerar cuando se estaban aplicando estrategias de este estilo y qué probabilidad teníamos de que nos entrase dentro del dinero, ¿vale? Con lo cual, es decir, eso hay que tener mucho cuidado. Estamos haciendo un cálculo de probabilidad y no hay ninguna certeza detrás de un cálculo de probabilidad, ¿vale? Bueno, voy a terminar el monólogo y vamos a empezar el diálogo, ¿no? Y en ese diálogo vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, veo que hoy no hay muchas preguntas. No sé si es que se han aburrido demasiado o lo que he contado es muy aburrido, pero espero que sea útil, porque lo es, ¿no? Y según vayan pensando, van a encontrar mucha más sutileza en las cosas que les cuento. Sobre todo aquellos que han sido más fieles, ¿no? En los webinars, ¿no? Que por cierto, también se pueden ver en YouTube, ¿no? Que ahora estoy subiendo. La verdad es que tengo que subir más porque tengo bastantes más webinars, ¿no? Pero bueno, ya yo creo que hay una gama suficientemente amplia, ¿no? Para que los podáis ver. Y si entráis en la página web, podéis ir directamente a un canal que se llama 101filtros.com, ¿vale? Y desde ahí, desde ese canal, podéis entrar en los webinars, ¿no? Es decir, a lo largo de la noche de hoy, pues subiré el que estamos viendo hoy, ¿vale? Bien, vayamos a las preguntas y respuestas. ¿Esta calculadora de volatilidad no va incorporada o puede ir en la hoja Excel? Me pregunta Juan Carlos. Juan Carlos, te la puedo meter, no problem. La verdad es que, Juan Carlos, no problem. Es decir, he hecho algunos cambios de la versión porque ya sabes que la parte de portfolio no estaba en una beta y descubrí que tenía un pequeño error, es decir, y lo he arreglado, es decir, entre mañana os voy a enviar una nueva versión a todos aquellos que tenéis ya la calculadora actualizada y bueno, y siguiendo, Juan Carlos, tu sugerencia, y si la quieres, la metemos dentro también, ¿vale? Así que cuenta con ella, Juan Carlos. Comprar en el strike, me dice José Miguel Bardeci. Bueno, no, probablemente estás haciendo una pregunta de algo que yo he dicho, pero no recuerdo exactamente. Es decir, yo tengo claro qué son los call spreads, o los put spread, los bear y los bull spread, ¿no? Son estrategias sencillas, pero que nos sirven para ubicarnos en el perfil de riesgo. Muchas veces tenemos dificultades y estamos obsesionados con estrategias complejas, ¿vale? Y hay veces que hay que aplicar estrategias sencillas, ¿no? Y en este caso, los call spread y put spread son sencillos, pero nos sirven para entender el perfil de riesgo de ese tipo de estrategia, ¿vale? Igual que se puede desarrollar, empezar en una estrategia y terminar en otra. Pero bueno, esa será una segunda derivada, ¿no? Entonces, como en realidad en derivados hay que aprender de todo, yo quería sobre todo empezar a hacer incidencias en lo referente a la vega sobre el comportamiento y los perfiles de riesgo de las
de las opciones, ¿no? Y yo, la verdad es que cuando aplico sistemas, normalmente una de las series siempre está at the money. Es decir, el mercado, claro que puede ser lateral, ¿no? Pero como, es decir, yo veo el mercado desde un punto de vista muy cuantitativo, ¿no? Entonces, como lo veo desde un punto de vista muy cuantitativo, es decir, siempre estoy pensando que la volatilidad me está dando una información y trato de aplicar metodologías, bueno, pues cuantitativas a todos los modelos de toma de decisiones, ¿no? Y lo que yo trato de hacer es transmitirles variables que yo utilizo y que he utilizado muchísimo tiempo, ¿no? Y que sigo utilizando, ¿no? Y que al final da unos determinados resultados, ¿no? Obviamente eso que les he enseñado del put spread sistemático es una idea porque ya verán cómo se puede combinar. Es decir, sistematizar, es decir, una posición, es decir, corta y larga. Por ejemplo, la verdad es que no me quiero meter muchas veces en determinadas complejidades porque pienso que pueden ser crear más confusión, ¿no? Vamos a pensar que compramos un call spread, es decir, vamos a comprar un call spread. No, vamos a comprar el put spread, ya que lo teníamos aquí, yo creo. El put spread, tal como aparece en el modelo, ¿no? Que yo les he explicado. Compramos el put at the money siempre, mercado a 3.550, 3.550. Y vamos a vender el 3.450, 100 puntos, ¿vale? Vamos a venderlo. Vale, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar un futuro. Perdón, pero no a 3.000, a 3.550. ¿Vale? Vamos a poner el vencimiento 2, ¿vale? Bueno, fíjense lo que tenemos aquí. Esa estrategia. Pero pensemos en una cosa, ¿vale? Es decir, hemos hecho lo que se llama un túnel, ¿vale? Vamos a pensar que en lugar de, vamos a pensar, vendemos 2 y compramos 2. Interesante, ¿no? La figura, ¿no? ¿Cómo la podemos cambiar, no? La aplicación sistemática de estrategias de este estilo, es decir, te permiten hacer combinaciones, es decir, no veáis nunca las opciones, las estrategias como una cosa cerrada, sino como una cosa abierta. Eso sí, mi sugerencia es que no os enfoquéis en una cosa, es decir, que aprendáis de este proceso, ¿no? Fijaos cómo hemos cambiado. Aquí hemos cambiado una vega positiva. Obviamente el mercado somos claramente, netamente alcistas. Sin embargo, de entrada estamos cubriendo una caída del mercado entre el 3.550 y 3.450. Pero sin embargo estamos largos, ¿vale? Y fijaos el comportamiento de las curvas intermedias. Es decir, básicamente tenemos un futuro, ¿vale? Y solamente deja de ser futuro para ser opciones en el último tramo de vida. La curva esta, más pequeñita, esa es la que hemos colocado aquí en el día 33. Pero vayámonos hasta el día 30, por ejemplo. Es una manera de hacer opciones, es una manera de tener una posición en futuros mucho más... Es decir, por ejemplo, no podemos comprar 0,5 futuros, ¿vale? Pero podemos comprar 2 put spreads y un futuro y tenemos una delta 0,55, que es como comprar medio futuro. Siendo vega positiva, con vega positiva que podemos buscar neutralidad, ¿no? Incluso aquí le podemos decir, oye, ¿y qué pasa si... Sí, claro, es que el mercado por encima de 3.825 no va a subir, ¿no? Y dices, bueno, pues si no va a subir por encima de 3.825, lo que tienes que hacer es vender la call 3.725. Este es el juego, ¿no? De ir viendo de cosas, ¿no?, que te sobran. Como yo digo, si la probabilidad de que el mercado se mueva a 200 puntos este mes es de un 5%, es decir, a mí qué más me da lo que suba de 200 puntos. Vendo opciones en el nivel 200. Ya estaré feliz cuando gane 200 puntos por la posición que tengo, ¿vale? ¿Eh?
Entonces, este tipo de cosas es como o sea, es pensamiento lateral, tenéis que cambiar la estructura de la forma de pensar. Tienes que ver lo que te interesa y lo que te sobra. Y lo que te sobra, vende opciones. Y lo que te interesa, trata de rentabilizarlo. Eso sí, mira el riesgo que asumes y qué posición estás teniendo, digamos, en términos de apalancamiento, que lo vas a ver reflejado en la gama, ¿vale? Apalancamiento contra el patrimonio que estás exponiendo, ¿no? Bueno. Seguimos. La distribución de la volatilidad no sería asimétrica en la forma de la campana de Gauss. Bueno, es decir, Black and Scholes dice que no, pero la realidad es otra. Pero yo te voy a decir, aquí, vamos a ver. Vamos, frequency. No, este es el SP500. Esta sería la campana de Gauss de la volatilidad de rendimientos del... Ya no sé dónde... Es que está, es mainly ref, no, esto está en model bola, perdón. El día que nos dediquemos, bueno, aquí está, yo lo he hecho, lo tengo año a año, ¿no? Realmente esto que veis aquí, esta es este es el, perdón. Ese es el gráfico de frecuencia de la volatilidad, ¿vale? Es decir, y esta, este es el gráfico de volatilidad entre el 1998 y 2016, ¿no? No es perfecta la campana de Gauss, pero yo estoy hablando de cosas diferentes, o sea, no quiero generar confusión, es decir, esta es la teoría matemática, la campana de Gauss es la teoría matemática, la realidad es esta, la que estáis viendo en esta pantalla. El mercado está sesgado y tiene kurtosis, es decir, tiene riesgos de cola. En uno de los artículos, es decir, que están publicados, yo hablo de los riesgos de la probabilidad de que pase lo altamente improbable. Es decir, cuando yo digo la campana de Gauss me dice, con un 68% de probabilidad el mercado se mueve entre estos márgenes, pero no dice que no se pueda mover fuera de esos márgenes, ¿vale? Por eso incido mucho en el 68% de probabilidad, ¿vale? Y obviamente que, es decir, si le preguntas a cualquiera te dirá que hay una cosa en esta calculadora que normalmente no las veis en las calculadoras estándares que os podéis encontrar por ahí, que es que supone la volatilidad constante. Yo no la supongo constante, ¿no? Os voy a explicar una cosa. Perdón, estoy aquí moviéndome de lado a lado y no, vale. Quiero que veáis una cosa. Esto de aquí. Este cuadro, y lo he dejado ahí a propósito, no he dejado esa información oculta porque lo que quiero es que veáis. Estos son curvas de volatilidad y está enlazado. Esta es la superficie de volatilidad, ¿vale? Obviamente, bueno, yo aquí he metido temas, o sea, está manual, ¿no? Esta curva sería más parecida a esta, ¿vale? Pero bueno, esto, Juan Carlos, es lo que voy a modificar. Esto ya está automatizado, ¿no? Normalmente estos números van a estar entre 0,14 y menos 0,18. Raro que el slope se salga de esos parámetros, ¿no? Y la curvatura está siempre en el segundo decimal, 0,02, 0,04, 0,06, 0,05, o sea, estos números más o menos se mueven en esos rangos, ¿no? Históricamente, ¿vale? Pero es esta curva, ¿no? Esta curva lo que nos está diciendo es que cuando el mercado baja, la volatilidad sube. Y cuando el mercado sube, la volatilidad hay un momento donde también empieza a subir. Es lo que se llama el smile de volatilidad, ¿vale? Entonces yo digo, esta curva, esta pendiente de la curva, esto que nos dice el slope de esta curva, ¿vale? Está contemplado. Es decir, yo no considero la volatilidad constante, no supongo que todas las opciones están valoradas a 20 o a 13 a la volatilidad at the money, sino que hago una curva y cuando el mercado se mueve hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, automáticamente, es decir, lo que me está diciendo es aplica el slope, porque la volatilidad at the money ya es diferente a la que tenías antes, ¿vale? Con lo cual, para mí eso es una consideración fundamental, ¿vale? Ese tema, el día de la volatilidad, es donde normalmente entro a hablar de estos detalles, ¿no?
Era referente a la put spread. José Miguel, comprar strike. Sí, el put spread, es decir, comprar en el strike at the money, at the money, O sea, siempre cuando, bueno, o sea, como a mí me gusta, ¿no? Es decir, yo compro el strike at the money y vendo el out of the money dependiendo de donde creo que vaya el mercado, pero soy direccional. Normalmente es raro, o sea, es raro, es decir, hace muchos años, muchísimos, que yo no compro un put spread seco, es decir, o un call spread seco. Siempre le pongo otra cosa, como el tema de futuros, o es decir, porque da mucho juego, incluso puedes, imaginaos una idea. Y es una idea que os cuento, es decir, imaginaos que vosotros tenéis, es decir, domináis menos las opciones, pero tenéis una visión de mercado, la que sea, ¿vale? Y sois alcistas, y queréis sacarle el mayor partido al alcista. Normalmente el market timing te dice opera con futuros, vale, perfecto. El problema está en que tú no tienes ninguna garantía de estar, es decir, tienes una estimación, una probabilidad, has hecho un cálculo y dices, estoy largo, quiero estar largo de aquí a 3 días, ¿vale? O a 3 minutos, me da igual. Bueno, fija, la diferencia de que, por ejemplo, cada vez que compráis, metéis un put spread y podéis jugar con los futuros en el trayecto de la vida de ese mes, es decir, viendo, es decir, porque tenéis la tranquilidad de que tenéis una parte cubierta. En el peor de los casos, en caso de una caída del mercado, dices, bueno, es que tengo un put spread que me va a ayudar a modelizar, digamos, mi riesgo, ¿no? Entonces ahí lo único que tenéis que decir es qué tipo de estrategia os hace sentiros cómodos, ¿no? Aquí es una combinación, ¿no? Que hemos aplicado, ¿no? Es decir, con calls, puts y además con un futuro. Fijaos, aquí hemos hecho un montón de cosas diferentes y os permite jugar con el futuro. Es decir, oye, ahora puedo entrar, ahora puedo salir, ahora no voy a decir, sistematizar un algoritmo de toma de decisiones en base de, porque no tenéis que ver, es decir, la estrategia del conjunto, tenéis que ver, por un lado, los riesgos de cada uno de los activos y por otro lado, lo que se llama riesgo agregado, ¿no? Y entonces eso en conjunto es lo que os va a dar una visión mucho más certera de la realidad, ¿no? Y hay muchas cosas divertidas que se pueden hacer, ¿no? Con este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo una tranquilidad. Vais a comprar el futuro y dices, bueno, yo no sé si va a subir o bueno, voy a comprar también un put spread o una put seca. Pero bueno, hoy hemos hablado del put spread, pues hablamos del put spread, ¿vale? Bien, seguimos. ¿Con qué se puede combinar esa put spread? Bueno, con un futuro, José Miguel. Por ejemplo, ¿no? Buenas tardes. Normalmente los brokers que facilitan mucha información son extranjeros y es complicado abrir cuenta. Para trabajar en Eurostoxx y DAS, ¿puede recomendar alguno? Gracias, Marcos. eBroker. eBroker, te recomiendo eBroker. Por varios motivos. Primero porque yo he trabajado muchísimo tiempo y trabajo con ellos, ¿no? Pero además desde un punto de vista institucional. Además, les conozco bien y un día me dijeron, oye, ¿por qué no tú que este tema de los derivados y las opciones, ¿por qué no colaboras con nosotros? Y la verdad es que me animaron y yo estoy encantado. Y o sea, es una aplicación fácil y sobre todo os voy a decir una cosa, que no falla. Y eso es clave, no falla. Y mira, a mí me extrañaría que tuvieses un problema con eBroker en términos de operaciones porque lo tienen muy bien hecho, es decir, o sea, es muy difícil que os pase algo, digamos, en la parte operativa, digamos, con eBroker. Son buenísimos, o sea, entonces te lo sugiero. Y a muy buen precio, y son españoles. Broker extranjeros, tienes 1000. Online, 200.000. Este le tienes en casa. Lo defiendo o me atrevo a recomendarlo porque le conozco bien, ¿vale? Conozco otros, pero también conozco otros a los que no es fácil acceder si no estás desde el lado institucional, con lo cual, es decir, no es... bueno, yo diría más, es decir, solo he utilizado 2 brokers online, es decir, uno es... y uno de ellos ha sido, a lo largo de mi vida profesional, y uno de ellos ha sido eBroker, ¿no? En esta versión y en las versiones anteriores, o sea, he trabajado con ellos hace muchísimos años. ¿Vale? Bien, entiendo que con opciones europeas que debemos mantener... No, 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 no. Bueno, Valentín, entiendo que con opciones europeas que debemos mantenerlas a vencimiento. No, opciones europeas significa que no te las pueden ejecutar antes del vencimiento, pero no las tienes que mantener al vencimiento. De hecho, las opciones no son para guardarlas, no son un regalo divino. Las opciones hay que darles vida. O sea, hasta vencimiento no, es decir, ya no valen nada cuando llegue el vencimiento, tienen delta muy grande y es difícil,
No, no, las opciones son para darles vida, comprarlas y venderlas y no esperar a vencimiento. Os digo más, es decir, salvo casos determinados, pero cuando en una estrategia tenéis un 50-60% de la probabilidad de éxito, fuera de la estrategia. O sea, no aguardéis a tener el 99%, 100%. No merece la pena. Hay que pensar en la siguiente. Bueno, Valentín, te he respondido la tuya. Entiendo que con opciones europeas encajaría más una estrategia con un sintético donde haya un futuro en vez de una opción. Fíjate, Valentín, bueno, aparte de que con opciones europeas, si te repito, no tienes que esperar al vencimiento, es decir, no pienses nunca, o sea, en opciones no se puede pensar, no sería mejor, no, es decir, cada estrategia tiene un perfil de riesgo. Es decir, lo que yo pretendo llegar a vosotros, haceros llegar, transmitiros es tenéis que ver las cosas de una perspectiva diferente. Las estrategias no son estáticas, son dinámicas y hay que moverlas, ¿vale? Pero lo que tenéis que entender cuando las mováis es el perfil de riesgo, ¿vale? Y lo que es fundamental es saber, sobre todo al principio, ¿no? Saber esto, es decir, saber qué te pasa si, es decir, aquí tienes ahora cero futuros, o sea, tienes esa estrategia porque la has comprado o por lo que sea, me da igual, ¿vale? Es decir, y tienes una delta menos 0,5, entonces el mercado dice, joder, el mercado se me va para arriba. Y dices, que pues compro un futuro. Ya he cambiado la dirección de la estrategia, ¿vale? Pero aún así tengo cubierta gran parte del riesgo. ¿Mm? Entonces, no hay verdades absolutas en derivados, ¿eh? Todas son relativas. Bueno, Rafael Alfaro se despide, tenía que salir del chat. Bueno, hemos terminado la sesión de hoy, ¿vale? Muchísimas gracias a todos de nuevo. Permitidme porque quiero que veáis lo que aprendáis. Mantenemos oferta. Todos aquellos que estén que hayan asistido a este webinar tienen una oferta esta semana también de 89 euros. En lugar de 99, que es el precio para los clientes de eBroker, o 180, que es para el precio de los no clientes, ¿no? Es decir, por asistir a estos webinars tenéis una oferta de 89 euros. Y para todos aquellos que tenéis la calculadora, y para ti, Juan Carlos, ¿vale? Voy a introducir la hoja de la volatilidad para que lo podáis calcular y nada, ahí está todo. Si queréis poneros en contacto conmigo a través de la página web, me podéis enviar un correo electrónico. No hace falta que lo diga ni que lo escriba porque está todo en la página web. Aquí está, ¿eh? Aquí tenéis en la parte de abajo mi correo electrónico. Cualquier duda o aclaración, pues os animo a seguir estudiando opciones. Esto es muy divertido. A veces parece que nos vamos a enganchar, que es un poco aburrido, pero esto es de meterse en vena. Yo llevo muchos años y todavía sigo. Hasta me dedico a hacer webinars online, ¿no? Vale. Bueno, una vez dicho eso, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.